¿Y cómo está, directora? Buenos días. Muy buenos días, Carlos, para vos y tu audiencia. Encantado de estar en tu programa. Está acá Marcos, mi compañero Marcos Benítez, también estamos en esta Marco, mesa un saludo para de, vos también. de trabajo, directora, y te estamos molestando porque queremos conocer un poco la situación del registro automotor ante esta pandemia, si cómo afecta, hay qué cantidad de funcionarios afectados por el COVID tienen y cómo están funcionando, directora. Bueno, Perdón, registros sí, públicos, porque estuvimos hablando, me sí, confundí parece, porque estuvimos hablando antes con la directora del registro del automotor. allá. Sí, Bueno, de todas maneras, mi dirección general involucra el registro del automotor. Esta es una dirección general que tiene varias direcciones a su cargo. Una es registro del automotor, otra es la dirección del registro inmobiliario y otra es la de registros especiales, que entran en registros especiales, por ejemplo, personas jurídicas, comercio, poderes, anotaciones personales, derechos de familia, rúbrica de libros, buques. Bueno, tenemos un sinfín y una amalgama de registros jurídicos a nuestro cargo y estamos hablando más o menos en todo el sistema registral de unos 1.200 funcionarios trabajando tanto en capital como en las distintas oficinas del interior del país. En ese marco de cosas, los primeros casos de COVID precisamente tuvimos en el registro del automotor y hasta el 31 de agosto no lo teníamos acá en sede central del registro, donde trabajan aproximadamente 700 personas, y tenemos la visita diaria, la concurrencia diaria de unas 800 personas en pandemia, porque antes nuestros números y cifras iban entre 1.000 a 1.200 personas por día. A partir del 31 de agosto es que se están dando con bastante asiduidad diaria los casos de COVID positivo, lamentablemente, y se dan precisamente en el área del registro inmobiliario, que es donde trabaja la mayor cantidad de personas. El registro inmobiliario ocupa el primer piso de nuestra sede. Nuestra sede tiene 4 pisos, el primer piso está ocupado por el registro inmobiliario, y en el registro inmobiliario trabajaban antes de la pandemia unas 250 personas. Son espacios abiertos, así como se trabaja, por ejemplo, en los bancos. No son oficinas pequeñas como antes existía, sino que son espacios abiertos, y las únicas que tienen unos pequeños box de trabajo son los jefes de sección. De manera que en esa área, desde el 4 de mayo, en que reiniciamos nuestras labores registrales, se trabajó siempre bajo la modalidad de cuadrillas, pero por especialidad, porque en el registro inmobiliario tenemos especialidad en las funciones. sí. Tenemos grupos que hacen inscripción y grupos que tramitan la publicidad registral. ¿Qué es publicidad registral? Cuando se pide un informe o un certificado de condiciones de dominio o una copia. Y los de inscripción materializan la registración de escrituras públicas o de sentencias judiciales, o la inscripción de títulos administrativos de propiedad, como lo del INDER, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos días en que venían los de inscripción y días en los que venían los de publicidad. Lamentablemente los casos que nosotros tenemos registrados en este momento 13 casos confirmados, de los cuales 9 son precisamente del registro inmobiliario y del área de publicidad. Lo que hicimos desde el primer momento es aplicar los protocolos sanitarios que están establecidos por la Corte. En ese sentido, obviamente, el que da positivo queda en aislamiento, y se va monitoreando el estado de salud de sus demás compañeros de equipo. Al primero que presenta algún tipo de síntoma vinculado al COVID o un simple síntoma gripal, si bien son
bastante estrecho este tipo de síntomas de la gripe y en el COVID, ya no vienen, se les pide que no vengan. En este momento tenemos aislados a 6 equipos en publicidad registral, porque en esos equipos no solamente tenemos contagiados a los jefes, sino también algunos funcionarios y otros con sospecha o de gripe o de COVID o de ambos, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de manejar lo mejor posible la situación, pero se desbordó en una semana. Básicamente, de 4 meses no tener un solo caso, en una semana tuvimos 13. Directora, ¿y en qué medida afecta eso? Porque yo creo que uno de los servicios más requeridos es el de publicidad registral, dijo, ¿verdad? Si no anoté mal. Absolutamente. Sí. Es así como decís, realmente el mayor cúmulo de documentos, nosotros tenemos entre 35 a 39 mil documentos que ingresan mensualmente en publicidad registral. Solo en oficios judiciales tenemos unos 1.200 oficios que ingresan por día, por papel o por vía electrónica. Y en cada oficio, eso es lo que yo le explico a la gente, a lo mejor es un oficio, pero dentro de un oficio su señoría me pide informes o copias respecto de 10 o 15 fincas. E igual con los certificados, igual con los informes, ocurre exactamente lo mismo. Entonces, nosotros ya teníamos demoras en algunas secciones, teníamos más o menos un mes de demora en algunos informes, en algunos certificados, y esto lógicamente viene a agravar la situación. Pero realmente yo le digo a la gente, hemos probado 1000 fórmulas, hemos venido a trabajar todos los sábados, cosa que en otra institución pública no ocurre. Acá hemos venido a trabajar sábados enteros y pese a eso no logramos expedir documentos dentro del plazo. Para expedir un certificado, un informe, la ley dice que en 10 días tenemos que expedir. Pero básicamente es imposible. Mira, y a tal punto que hasta me siento culpable porque realmente he exigido al máximo a mi gente y sobre todo lo de publicidad, y yo creo que ya con el estrés que tienen, más la presión, son muy, digamos, están como más expuestos, digamos, a cualquier tipo de enfermedad. Y verdaderamente el resultado es caótico en este momento. Es caótico el resultado. Sí, así mismo. Es importante hablar así crudamente, directora, por eso estoy anotando acá en forma, creo que muy atentamente los datos que vos estás dando, porque la dirección de registros públicos es muy importante para los escribanos, bueno, para todo el mundo, ¿verdad? Entonces es importante hablar y decirle a la gente, no podemos, o sea, tenemos 9 infectados porque estamos trabajando por cuadrilla y 9 luego de nuestros funcionarios corresponden al registro inmobiliario y en la parte de publicidad específicamente. Y ahí nos ingresan 1.200 oficios por día luego y no podemos satisfacer. Ahora, usted dijo que tienen 10 días para expedir los documentos. Ahora, la demora más o menos, ¿cuánto es? ¿Qué porcentaje es la demora, directora? Ya que usted habló de que estamos en una situación caótica. Eso es importante admitir. No, realmente yo te digo una cosa, acá más que nada creo que por respeto a la ciudadanía y sobre todo a la ciudadanía que está necesitada de los servicios registrales, yo he tratado de ser en todo momento súper transparente y sincera en nuestras posibilidades y en nuestras demoras. Yo constantemente, trato de llegar a la ciudadanía a través de redes sociales, sobre todo el Twitter llega muchísimo, y así como todas las redes que tiene disponible el registro público, damos estadísticas, damos cifras, y tenemos secciones, por ejemplo, la tercera sección, que son los distritos de Fernando de la Mora y Lambaré. Esa sección ya habíamos iniciado en junio con un problema de 2 funcionarios que fueron aislados. Esa sección tiene solo 4 funcionarios y el jefe. Y 2 funcionarios ya en junio quedaron en aislamiento porque tuvieron contacto con familiares positivos que habían venido del exterior del país. Ahí empieza el problema en la tercera sección, por ejemplo, y en la tercera sección estoy teniendo 40 días de demora.
en la expedición de informes y certificados, unos 40 días. En propiedad horizontal, que es todo propiedad por piso y departamento para todo el país, estamos teniendo aproximadamente 30 días de demora, pero es más que nada por la cantidad gigantesca de documentos que nos ingresaron. Y después las situaciones varían. Por ejemplo, teníamos una sección que es la octava, que ahora están toditos en aislamiento desde esta semana, que son los departamentos de San Pedro, Mambay, Concepción y Canendillú. Esa sección estaba pidiendo ya en 15 días un informe y certificado, ya lo estaban haciendo dentro de ese plazo. Y luego cruzamos a la cuarta sección, que están en aislamiento desde el miércoles pasado por 2 casos positivos. En esa sección están comprendidos todos los distritos de Alto Paraná, que tienen una cantidad impresionante de solicitudes. Convengamos que Itapúa, Alto Paraná son departamentos con alto tráfico de bienes. Entonces en Alto Paraná teníamos aproximadamente entre 20 a 30 días de demora y desde hace 7 días están en aislamiento. Obviamente que eso va a impactar y bueno, por ahí van las cifras, pero sí, estimativamente, salvo esas secciones que te indiqué, que están algunas 40 días de demora, otras 30, otras 20, las otras lograron recuperarse y estaban entre 15 y 20 días más o menos en la expedición de informes y certificados. Directora, ¿y vos conversás con los los colegios de abogados, de escribanos, ya que hay siempre queja por parte de ellos? Te pregunto en ese sentido, ¿vos dialogás, les proporcionás, les explicás todas las estadísticas? Mira, con el colegio de escribanos, porque ellos son nuestros usuarios más frecuentes y más numerosos, yo incluso tengo un chat con la comisión directiva. O sea, en el día a día, desde temprano hasta, no sé, hoy día hasta las 12 de la noche nosotros conversamos. Ellos me van pasando casos, quejas, inconveniencias y tratamos de solucionarlas con ellos. Y he hecho ya charlas para los notarios explicándoles todas las cuestiones que tienen que ver con nuestras demoras y digamos tenemos un muy buen diálogo, yo calificaría como muy buen diálogo. Ahora, con el colegio de abogados no teníamos un mal relacionamiento, pero tampoco teníamos un relacionamiento muy cercano como lo tenemos con el colegio de abogados. Pero eso cambió justamente desde la semana pasada, en que mantuvimos una reunión virtual con la comisión directiva justamente el día 31 de agosto y a partir de las inquietudes que ellos nos fueron formulando, canalizamos vías de comunicación con ellos, les abrimos un correo electrónico al cual ellos pudieran expresarnos algunas inquietudes también de los colegas, y también les tengo prometido a la comisión directiva abrir un chat en el WhatsApp con ellos, ¿verdad? Entonces, de parte nuestra, al menos, toda la apertura posible. Vuelvo a repetirte, acá no hay que esconder ninguna cifra, no hay que esconder realidades, y creo que con eso también los profesionales tienen como demostrar a sus requirentes o a sus clientes el por qué no están pudiendo sacar determinados documentos, porque yo sé que ellos son también presionados por la gente que necesita obviamente los servicios del registro. Ahora bien, nosotros estamos trabajando con la gente de tecnología de la Corte para lanzar en estos días el servicio de certificados de informes web, que eso va a dar muchísimo alivio para la gente de todo el país en realidad, porque no va a hacer falta que quites un ticket para dar entrada o salida de tu documento, para que retires documento o que te traslades físicamente de una oficina, qué sé yo, desde Pedro Juan Caballero, por ejemplo, que te traslades hasta la capital o hasta Coronel Oviedo para dar entrada a un pedido de informe y un certificado. Ya lo vas a hacer a través de la web del Poder Judicial, completar el formulario, pagar la tasa y enviarnos para que nosotros te respondamos a un correo electrónico. Eso realmente va a ser un servicio que a la ciudadanía le va a dar alivio.
Y nosotros, por nuestra parte, estamos expectantes de lo que hoy resuelva la Corte, porque de lo que hoy resuelva la Corte nos va a servir para reorganizarnos y ver cómo enfrentar estas crisis que tenemos con los casos positivos en las secciones. Disculpe, y si nos podría repetirnos qué es lo que tiene que resolver la Corte, directora, en la plenaria de hoy. Bueno, en la plenaria de hoy básicamente se han presentado dos propuestas. Una propuesta es la del cierre total, creo que son 10 días, porque la propuesta ha venido de parte de la Dirección de Recursos Humanos de la Corte, quien ha recogido todas las propuestas de parte de todas las dependencias de la Corte, tanto jurisdiccionales como administrativas, y una de ellas es el cierre total por unos días de las actividades judiciales para labores de desinfección y también de recuperación del personal que hoy día está o con síntomas de COVID o con síntomas de gripe, que repito, no tienen nada diferente tampoco, ¿verdad? Unos con otros síntomas. Por otro lado está la propuesta de reducción de actividades. Significa que la Corte va a ver para cada dependencia cuál van a ser los horarios de atención, cuál va a ser el horario laboral para cada una de las dependencias, de manera que, vuelvo a decirte, todos estamos expectantes a lo que hoy disponga en el Pleno la Corte para saber cómo seguimos a partir de mañana. Importantísima la reunión de hoy de la Corte. O sea, siempre es importante, pero específicamente para un poco el acontecer diario de registros públicos, ¿verdad? Y vos, directora, atendiendo tu experiencia, atendiendo lo que ocurre en tu dirección general, ¿por cuál de estas dos propuestas vos estarías? Por la reducción de actividades, no por el cierre total, digamos, porque yo creo que la gente está con demasiadas necesidades. En coincidencia... Yo lo que necesito en este momento es que se reduzcan actividades y se reduzcan el horario de atención para así poder organizar mis filas acá adentro. Sí, vos hablaste ya al respecto, doctora, con la directora de Recursos Humanos, porque ella tiene la misma postura que vos, no con respecto al cierre total, sino que reducción de actividades. Sí, lo que pasa que estas dos posturas, vuelvo a decirte que fueron habladas con varias dependencias de la Corte, entre ellas la mía, obviamente. Sí. Entonces manejamos esas dos situaciones. El funcionariado en general, yo no te puedo negar que lo que quiere es el cierre y quizás sea lo mejor. O sea, hablando de la salud de la gente, el cierre total nos daría a nosotros internamente la posibilidad de que este casi contagio comunitario que yo ya tengo, o creo tener, presumo tener, porque no soy médica, ¿verdad? Pero presumo tener en el primer piso para la gente de publicidad, ¿sí? El cierre total de la posibilidad de que esa circulación se interrumpa y que los funcionarios que hoy día están aislados, que son más de 30, se recuperen. Eso sería realmente óptimo, verdaderamente óptimo, mirando la salud de los funcionarios. Ahora, mirando la necesidad de la gente de afuera, sí, que sigue esperando nuestro servicio y que de igual manera, aunque estemos demorados en la expedición de documentos, nos siguen reclamando que saquemos los documentos, la reducción de actividades sea un punto intermedio entre una necesidad y otra. Sí, definitivamente, y eso agregarle, y no en forma maliciosa ni mucho menos, que el funcionario público sigue cobrando el 100% de sus haberes, y el que necesita de esos trámites, el particular, muchas veces es el que aporta un poco mediante sus impuestos para que ese funcionario cobre, ¿verdad? Entonces, definitivamente sería una medida no muy, absolutamente insana el cierre definitivo de las instituciones, pero por otro lado, los profesionales y los usuarios tenemos que entender que
si continuamos de esta manera y no se toman medidas en algún momento dado, todos se van a enfermar y necesariamente igualmente O se van a sea, tener que cerrar. obligatoriamente se Sí. tiene que cerrar. O sea, no hay No otra hay de otra, alternativa. no Ella hay no va otra a analizar alternativa, la claro, corte, ¿no? claro. A esto yo quiero agregar simplemente 2 puntos. Recordemos que todo lo que se recauda en materia de registro en general significa el 89% de fuente 30 de la Corte. Sí, Entonces, cerrar actividades significa también una reducción drástica de los ingresos con que la Corte debe hacer frente a sus compromisos institucionales. Y yo creo que esa es una Sí. cuestión que el presidente de la Corte también lo está evaluando. 89%, doctora. El 89% lo genera el registro para fuente 30. Sí, sí, para fuente 30, sí. Fuente propia. argentina. Y por otro lado, señalarte, nosotros realmente desde que inició esta pandemia entendemos que la ciudadanía nos ve a los funcionarios públicos como verdaderos privilegiados. De hecho, es así. Nosotros tenemos a fin de mes nuestro salario, pero siempre pongo también de resalto la labor que hacen los funcionarios en el registro. En el registro deberían entrar a las 8 de la mañana y salir 13:30. Los funcionarios todos los días entran a las 7 y salen a las 4:30 de la tarde. Y vienen los sábados a trabajar. Ese es un plus que yo sobrevaloro en mis funcionarios, porque ellos son los que me piden más horas de trabajar. Ellos están súper preocupados porque, por ejemplo, la gente que les tengo aislada, todos los días me escriben, me dicen: doctora, no podemos ir, no siento síntomas, ¿será que usted me puede habilitar para yo ir a trabajar? Tengo mis pendientes. Y realmente les digo: no, quédate, cumplí con el aislamiento. Y así estoy con ellos, pero hay un verdadero sentido de mojar la camiseta por la institución y de comprender el alto valor que tiene la función registral para la sociedad. De eso me siento, pero más que orgullosa de ellos, ¿verdad? Así mismo, ahí importantísimo la seguridad jurídica, porque justo quería uno preguntarle, por ejemplo, ¿tiene el monto global, ya que habló del 89%, por ejemplo, cuánto es la recaudación estimativa en estos primeros 6 meses con esta pandemia incluida? ¿Cuánto recaudó el registro, el registro público, perdón, directora? Mira, yo no sé darte esa cifra porque yo le digo a la gente: yo produzco, pero no sé cuánto gano. La Dirección de Ingresos Judiciales es la recaudadora y ellos son los que creo no estar equivocada, pero ellos lo publican en la página web del Poder Judicial cuánto van recaudando mes a mes. Yo desconozco no te quiero dar cifras porque no lo manejo, pero sí ya la cifra que se ha trabajado desde hace ya varios años atrás es que el registro definitivamente, y te estoy hablando de registro del automotor, inmobiliario y todos los registros especiales, representamos el 89% de fuente 30 de la Corte, y eso ha sido repetido también por los ministros de Corte. Por eso la gran importancia que los registros también representan para la misma Corte, para la sostenibilidad presupuestaria del Poder Judicial. O sea que si le sacamos como está el proyecto, entonces hay una propuesta, prácticamente se le deja sin ingresos propios al Poder Judicial. Entonces si el registro del automotor el registro público en general, la Dirección General de Registros Públicos deja de depender de la Corte. Es correcto, y es lo que hay un proyecto por el cual se pretende escindir a la Dirección General con todas sus direcciones, llevarlo al Poder Ejecutivo, y realmente los 2 puntos que el presidente de la Corte ha señalado son estos. En primer lugar, que la seguridad jurídica estaría en vilo, porque bien sabemos que en el Poder Ejecutivo instituciones vinculadas al sistema inmobiliario han perdido mucha credibilidad
han estado siempre infestados de mucha corrupción y de mala imagen, mientras que con el transcurso del tiempo, creo yo, el registro público en todas sus áreas ha ganado la confianza de la gente, por más de que tenemos muchísimo todavía que dar y muchísimo que brindar a la ciudadanía. Sin embargo, ha resaltado el presidente de la Corte que primero la seguridad jurídica de que el registro se mantenga bajo la mano de la Corte, bajo el ámbito de la Corte, y por el otro, el tema de las tasas. La Corte realmente tiene comprometidos, incluso en contratos plurianuales, sus recursos y quitar esos recursos sin más y llevarlos a otro ámbito, verdaderamente va a quedar la Corte bastante limitada y totalmente recortada en esos compromisos que ya tiene generados. Directora, y hablando de la seguridad jurídica, quiero aprovechar para preguntarle por si le hayan solicitado ya algún informe o no con respecto a esta denuncia que formuló la jueza de ejecución, o sea, la transferencia de los valiosos inmuebles del condenado por narcotráfico Leoncio Marecos. A mí no me solicitaron ningún informe, pero yo ya envié al Consejo de Superintendencia la semana pasada mi informe y en el informe yo dejo ver que este es un juicio que se inició aproximadamente en el año 2007. Sí. Y salvo embargos que fueron trabados sobre los bienes de este señor procesado, sobre los otros bienes no se trabó ninguna medida cautelar que impida la libre disposición de bienes. ¿Cuáles son las medidas cautelares que impiden la libre disposición de bienes? Por un lado tenemos la medida de carácter personal y otra de carácter real. La de carácter personal, por ejemplo, es la inhibición general de vender y gravar bienes que a una persona física o jurídica le impide enajenar o gravar bienes respecto de todos los bienes que tenga su nombre. Uh-huh. Por otro lado, tenemos las medidas cautelares de carácter real que se traban sobre los bienes mismos en específico. Y son entre ellas el embargo, pero el embargo no impide la libre disposición. Sí impiden, por ejemplo, la medida cautelar de prohibición de contratar y la prohibición de innovar, que ha sido por nosotros reiteradamente señalado a los jueces que esas debían ser las medidas para lograr la indisponibilidad de los bienes y no lo han hecho en todo este tiempo. Entonces, lógico, el registro como tal no tenía ninguna competencia para impedir que estos bienes fueran transferidos, no tiene la competencia. Entonces, lamentablemente, se produjeron la transferencia de una parte de estos bienes y por los informes que yo tengo y reportes que se han dado, y como te digo, sin que me hayan pedido, ya lo he elevado a la Corte, se ha demostrado que en el registro no ingresó en todos estos años ninguna medida de carácter, medida cautelar que indisponibilice esos bienes en concreto. Perfecto. Directora, usted habló que en este punto quiero también centrarme, que no lo han hecho hasta hoy o hasta este tiempo, dijo, si no estoy equivocado, todo este tiempo, no lo han hecho todo este tiempo. Hasta el mes de agosto, me rectifico, porque justamente la jueza, ¿cómo que se llama esta señora, la que hizo justamente la denuncia? Ruiz Díaz, creo. Ruiz Díaz, sí, así mismo es. La jueza fue la única ahora en agosto quien trabó prohibiciones de innovar, tengo entendido, sobre estos bienes. Doctora, entonces las medidas dispuestas en estos grandes casos, en donde se disponen los embargos, entonces, o sea, efectivamente no son efectivos. No, para nada, porque si el comprador acepta el embargo o los embargos que puedan tener los bienes se puede disponer sin ningún problema. Una inhibición. Hola, directora. La señal. La señal La señal se fue.
Este dato es muy importante, Marco. Vamos a continuar un poquito más con la directora. Estamos, pero importantísimo este dato, Marco. ¿Vos estás haciendo suma y resta, parece ahí? No, no, Taina y no sé, será. Sí, se cortó. Acaba de decir a mí, hacemos la pimba que baite, será. Sí, directora, se cortó. Sí, le escucho yo. Sí, no, y me parece un dato muy relevante, o sea que estos embargos en donde estamos hablando de casos de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero, esos embargos que se disponen entonces no son efectivos. No, en ningún caso, porque el comprador de bienes, que puede ser una persona, o sea, una compra-venta simulada, puede fácilmente aceptar el embargo y el bien se vende, se transfiere. Vuelvo a repetir que las únicas medidas cautelares efectivas son 3: la inhibición general de vender y gravar bienes, la prohibición de innovar y la prohibición de contratar. Con esas medidas se pone cerrojo a los bienes de estas personas. Qué bárbaro. Bueno, y entonces elevó usted esa inquietud, elevó a la corte también, directora. Asimismo, nosotros elevamos la semana pasada todo nuestro informe con todos los rastreos informáticos que habíamos hecho con respecto a cada uno de estos bienes de esta persona y demostrándole a la Corte que aquí no hubo ningún tipo de negligencia o de actuación irregular por parte del registro público al menos. Perfecto. Podemos irnos con ese... Solamente existen 3 medidas cautelares que efectivas. Sí son efectivas: la inhibición general de vender bienes, la prohibición de innovar y la última, ¿cuál era, doctora? Contratar. La prohibición de contratar. Prohibición de contratar. Sí, son las 3 medidas entonces efectivas para evitar que se haga una venta simulada, por ejemplo. Exactamente. Y aunque no sea una venta simulada, puede vender. Entonces quiere decir que el que está en ese aprieto puede vender también. Y no precisamente simular la venta, ¿verdad? No, claro, efectivamente puede vender y también simular la venta porque al final se puede quedar otra vez con el mismo bien, ¿verdad? Y así como dijo la directora, el que está interesado puede aceptar el embargo y comprar con ese embargo. Así es. Directora, ¿y a ese informe tuyo podemos acceder a través de vos o tenemos que solicitar algún informe a la Corte? Como ustedes gusten, la verdad que a la prensa en general nosotros habilitamos un correo electrónico justamente en época de pandemia porque es muy usual que los periodistas me llamen, me piden algún dato para alguna investigación periodística. Entonces nosotros dejamos registrado quién solicitó y para qué efecto. Bueno, nosotros nos basta con que nos digan que es una investigación periodística, ¿verdad? Claro. Con la ley de acceso a la información, nosotros le proporcionamos por correo electrónico la información. ¿Y qué correo electrónico le podemos escribir, directora? Yo podría dejarle a tu producción porque no me lo sé de memoria. Bueno, vamos a insistir contigo, por favor. Y te agradecemos mucho este contacto, directora, porque hay varios puntos aclarados y puntos muy importantes. Sí, como no, yo quedo a las órdenes de ustedes y en definitiva de la ciudadanía que los escucha. Gracias, directora, que tengas una buena jornada. Muchísimas gracias a ustedes también. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Estuvimos, no sé.